La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, nuevamente estamos con ustedes de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, dándoles una cordial bienvenida a nuestro programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos invitando a todos nuestros amables oyentes a seguirnos cada día con nuestras enseñanzas que la edificarán, correrán el velo de sus ojos y le harán crecer en su fe y desarrollarse en el plano espiritual y seguramente mejorar su relación para con Dios. Es importante que cada uno de nosotros tengamos una bonita y fresca relación con el Señor. Estamos agradecidos con ese Dios grande, fuerte, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y en bondad. Ese Dios, el cual yo les quiero presentar diariamente a través de la palabra de Dios, a través de la escritura, con conocimiento de la palabra. Y por eso le damos gracias al Señor, porque Él día a día, a través de su Espíritu Santo, nos enseña esa fuerza, ese conocimiento que nos hace crecer y desarrollarnos para con Él. Que así como el Señor dice en la palabra que es necesario conocer a Dios para que Él nos reconozca como sus hijos. Si no conocemos al Padre, ¿cómo nos vamos a identificar como hijos de Dios? Por eso es necesario conocer del Padre a través de la palabra del Señor. Y nosotros queremos invitarlo a usted diariamente. Y si usted se ha sentido edificado, formado, cambiado, transformado por el poder de la palabra, y yo le invito para que usted comparta este programa con otros, que usted cada día se sienta más y mejor esposa, hijo, empleado y lo mejor, siervo del Señor. Por eso, cada día nosotros nos esmeramos para que esta formación, para que la palabra dada por cualquiera de nuestros líderes que están en los programas radiales sean para edificarlos, sean para que ustedes se desarrollen en el pleno conocimiento de Dios. Por eso, un Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y esperamos que día a día usted se sienta identificado con la palabra de Dios. Vamos entonces a orar como conviene, dice la Escritura. Vamos a orar, a interceder. Vamos a hacer una oración en donde usted coloque esa necesidad, esa petición, ese dolor y esa angustia en las manos del Señor. Él es el que resuelve nuestros problemas, dice la palabra. Él es el que conoce todas las cosas que la Escritura nos dice que nosotros como hijos de Dios, como padres, como madres, como empleados, Él conoce de cada uno de nosotros qué necesitamos, de qué forma y de qué manera Él nos va a edificar para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos entonces a orar. Yo le invito a que allí donde usted se encuentre, en su lugar de trabajo, en su almacén, en el taxi, en el carro, aún en su propia casa, para aquellas mujeres que están en su casa haciendo sus labores de madre, haciendo sus labores de esposa, aún aquellas que trabajan en sus propias casas para ayudar al mantenimiento y al sostenimiento de su familia. Una honra para ellas. Un Dios le bendiga y que Dios siga siendo con ustedes esas mujeres de desafío, esas mujeres fuertes, esas mujeres que no se amilanan ante las circunstancias. Al contrario, nos levantamos y nos sobreponemos a cualquier situación, pero siempre sabemos que lo hacemos es porque tenemos la compañía de nuestro Dios a nuestro lado. No importa cuál sea su estado emocional, no importa cuál sea su estado civil, de todas maneras todos tenemos necesidades del Señor. Y yo quiero invitarle allí donde usted está,
Que en este momento sea un tiempo en que usted y el Señor tengan un encuentro personal. Espíritu Divino de Dios, quiero pedirte que en este día, en este momento de oración, en este momento de entrega, seas tú tomando cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras peticiones y transformarlas en la oración y en la necesidad y en la verdadera intención con la que nosotros hacemos la oración. Transforma esa oración y llévela delante del altar del Señor. Y no regreses hasta cuando no tengas la respuesta en tus manos. Tu palabra me enseña que tú eres el único que puedes entrar al corazón de Dios y puedes tomar las decisiones y los correctivos y puedes tomar las respuestas que cada uno de nosotros necesitamos en medio de la angustia, en medio de la zozobra, en medio de la problemática. Espíritu Divino de Dios, danos esa palabra que ha salido del corazón de nuestro Dios para que nosotros día a día podamos caminar conforme a lo que dice la Escritura y conforme a lo que dice la palabra del Todopoderoso. Gracias, Señor. Amado Jesús, en este momento también ponemos tu presencia y tu intercesión delante de nuestro Dios, como hijo preferido, como hijo unigénito de Dios, que nació de las mismas entrañas del Señor y que tú hiciste una obra grande, obedeciste y nunca renegaste de nada de lo que Dios te ha mandado hacer y te envió a hacer en la tierra. Siempre tuviste un corazón dispuesto, siempre estuviste honrando el nombre del Señor, el nombre de su Dios y Padre, como muchas veces tú lo describiste en la palabra. Amado Jesús, en este día tenemos una gran necesidad de ti. Tenemos necesidad de su amor, de su afecto, de su compañía. Tal vez hoy muchos nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos. Tal vez muchos de nosotros hoy, Señor, nos invade una nostalgia muy grande, Señor, porque de pronto esa persona que amamos se ha ido, Señor, porque de pronto ese padre ha dejado este lugar y se ha ido a su presencia, porque de pronto ese hijo que en el cual teníamos una esperanza, hoy se ha marchado, Señor, en condiciones no favorables, Señor. Hoy venimos, Señor, porque tenemos de pronto una ansiedad, Señor, porque no hemos podido obtener los objetivos, no hemos podido alcanzar las metas, no hemos podido alcanzar aquello que se propuso nuestro corazón, Señor. Y en este momento, Señor, yo quiero pedirte que nos des esa palabra de ánimo, que nos des esa palabra de aliento, que nos des esa palabra que nos edificará y nos levantará en el temor y en la bendición del Dios Todopoderoso. Padre eterno, queremos colocar en tus manos nuestras familias, Señor. Queremos colocar ese rebelde, Señor, ese esposo, Señor, agresivo y violento, ese hijo, Señor, rebelde y contumaz, esa hija, Señor, que anda en conductas equivocadas y erradas, ese padre, Señor, que llega ebrio, que llega en condiciones no muy agradables a su hogar, esa madre, Señor, que no testifica, que no honra la corona de su marido, Señor. Hoy queremos orar, Señor, para que seas tú derribando toda esa oscuridad que se mueve en las familias, Señor. Derribando, Señor, y sacando como sacaste las tinieblas del pueblo de Israel cuando tú ibas a sacarlos, cuando ibas a darle la libertad. Señor, y tú nos vas a dar la libertad a nuestros familiares, aquellos que se encuentran equivocados en su camino, aquellos que se encuentran errados en sus conceptos, aquellos que se encuentran con su fe desviada y torcida, Señor. Hoy queremos darte gloria, hoy queremos darte honor, hoy queremos darte, Señor, el favor de nuestro corazón y es levantar nuestros ojos hacia ti, Señor, y conocer que hay un Dios en los cielos que hizo la tierra y que hizo todo lo que en ella existe, Señor. Hoy queremos reconocer que tú eres nuestro Dios y Padre y sustentador y sanador, Señor. Hoy venimos, Señor, porque hay una necesidad grande
de esas respuestas de ese Padre que suple las necesidades de sus hijos, Señor. Y como hijos del Altísimo y como hijos del Dios Omnipotente, hoy nos presentamos delante de ti. Hoy nos presentamos para que seas tú, Señor, liberándonos, para que seas tú, Señor, trayendo bendición sobre cada familia de Bucaramanga, Señor, de todo Colombia y del mundo entero, maravilloso Señor. Señor, levanta esas familias que han sido atropelladas, que han sido maltratadas. Levanta esas cabezas de familia, sea hombre o sean mujeres, quien realizan y desempeñan estas funciones para esos hogares. Trae bendición que sobreabunde, Señor. Ayúdanos a pagar nuestros compromisos, nuestras deudas, Señor, nuestras obligaciones. Y perdónanos, Señor, si no hemos sabido ser administradores de las cosas, de los bienes, de la gracia y de su amor que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si no nos hemos sabido ganar el cariño y el afecto de nuestros hijos, de nuestros familiares, aún de nuestro esposo, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser inteligentes, ayúdanos a ser sabias, como dice la palabra, que la mujer sabia es la que edifica, la mujer sabia es la que hace, Señor, que las cosas se den dentro de los parámetros que tú dices en la palabra. Señor, que nos levantemos bajo ese poder que tú nos has dado en la Escritura, con ese privilegio, Señor, porque somos corona para ese Rey. Somos, Señor, la benevolencia para esos esposos, Señor, y que somos ese regalo divino, como dices tú en la palabra, que le ha sido entregado a cada varón, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que en este día tu vara y tu callado nos infundan aliento, Señor. Y si hay alguna mujer, Señor, que en este momento se encuentra atribulada, confundida, errada, Señor, trae esa confianza, trae esa seguridad, trae esa luz a su casa y a su camino para que enderece, Señor, su caminar, para que la bendición de Jehová caiga sobre esas familias desorientadas en el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. También quiero orar, bendito Señor Jesús, por aquellas personas que están enfermas, Señor, por aquellas personas que se debaten, Señor, entre la vida y la muerte, Señor. Quiero orar por esas personas que les han dado la noticia de que tienen una enfermedad terminal, Señor. Quiero orar por ellas, Señor, y que tu vara y tu callado les infundan aliento, Señor. Y que la fuerza y el creer y nuestra fe sea suficiente para declarar sanidad, Señor. Porque allí hasta donde llega el hombre es cuando empieza lo imposible para el hombre, pero lo posible para nuestro Dios. Padre, envía esa palabra para esas personas que tienen enfermedades terminales, enfermedades ocultas de nuestro cuerpo que de pronto no sabemos que se vienen levantando, que se vienen desarrollando, Señor. Y que cuando se hacen de manifiesto, Señor, ya es muy tarde corregir esa enfermedad y ser sanado, Señor. Y lo único que se espera es el tiempo del fin, la muerte, Señor. Por eso en este momento, Señor, yo te pido que así como tú, oh Dios, trajiste sanidad sobre el pueblo cuando miraban a la serpiente de bronce, Señor. Y el pueblo era sanado, Señor. Aquí no es mirar la serpiente, Señor. Aquí es mirar la obra de Jesús en el madero y creer en esa obra poderosa y creer en esa obra majestuosa, Señor. Esa obra que redimió, esa obra que sanó, esa obra que nos sacó de la miseria, Señor. Que nos sacó de las tinieblas, Señor. De la muerte eterna y nos ha llevado a la vida espiritual, a la vida eterna a través de la obra de su Hijo, Señor, a través de la resurrección de ese ser maravilloso, de ese hermano mayor que siempre nos ha dado el ejemplo y que queremos día a día imitar y que queremos día a día caminar de acuerdo a lo que Él dejó escrito en la palabra. Jesús, coloca esa palabra, esa sanidad
haz ese toque especial y sobrenatural sobre los que están enfermos en este día, Señor. Y yo creo, Señor, en ti, yo creo en esa palabra que regenera, esa palabra que restaura, esa palabra que da ánimo, esa palabra que trae sanidad. No importa qué enfermedad sea, mayor es el nombre de Jesús que está sobre todas las cosas. Y yo hoy, Señor, creo en ti, Señor. Como dices tú, Señor, como le dijiste a aquel hombre que le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le respondió, sí quiero, sé sano. Hoy queremos venir a ti con esa palabra, Señor. Hoy queremos decirte como aquel hombre, Señor, si tú quieres, puedes sanarnos, Señor. Si tú quieres, Señor, puedes levantarnos. Si tú quieres, Señor, puedes hacer con nosotros cosas que hombre no vio, que ojo no vio, ni oído escuchó, Señor. Hoy puedes hacer con nosotros maravillas, Señor, como en los tiempos de la antigüedad. Y que tú nos digas a nuestro corazón y que se manifieste esa palabra en aquel que tiene la dolencia, la enfermedad terminal, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, que tú le digas, sí quiero, sé sano. Y que hoy podamos decir gracias, Señor, porque el querer tuyo es siempre estar con nosotros y que nosotros estemos bien y que nosotros, Señor, seamos sanos en tu nombre y que la obra del poderoso se dé en medio de nosotros, Señor. Gracias porque ese es su querer, Señor. Porque tú no pides dinero a cambio, Señor, de sanidades, de respuestas a nuestras necesidades. Tú lo único que pides es que nuestro corazón crea en ti, Señor. Es suficiente, es el valor más grande que se le puede dar al Señor, tu fe, tu creer en Él, y Él hará, dice la palabra. Él no pide dinero, Él no pide bienes, Él no te pide nada, hermano. Solamente te está pidiendo que tú pongas tu fe en Él, que tú creas que Él lo hará, que tú creas que Él ya lo hizo, o como dice su palabra, hecho está. Gracias, Señor, por esas respuestas que tú nos das día a día a ese corazón que quiere, que se esfuerza, Señor, en creer en ti y caminar de acuerdo a lo que dice sus preceptos maravillosos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por las partes financieras, Señor, por todos aquellos que estamos endeudados, que tenemos obligaciones en las entidades bancarias, Señor. Padre, ayúdanos a cancelar, provea los dineros, Señor, con el justo compromiso de que no volveremos a hacerlo, Señor. Si tú nos rescatas, Señor, de esos agiotistas, de los bancos, de las personas que prestan, Señor, más allá con usura, Señor. Rescátanos porque con la palabra de nuestra boca nos hemos enlazado y estamos ahora comprometidos, Señor. Y a muchos, Señor, le llega el agua al cuello y esos son sus afanes, sus angustias y sus dolores, Señor. Seas tú, Señor, siendo solícito, Padre, como aquella mujer, Señor, esposa de profeta, Señor, esposa del siervo tuyo, Señor, que la dejó endeudada, Señor, y le iban a tomar sus hijos como esclavos y como parte de pago de la deuda. Y tú enviaste al profeta, Señor, y tú enviaste a ese siervo tuyo, y le diste la respuesta para que ella pudiese cancelar y rescatar a sus hijos, Señor. Y pagó, Señor, y con lo que quedó pudo vivir y pudo terminar los últimos días de su vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a ser solícito, tú vas a traer, Señor, ese dinero que se necesita en las empresas, en las familias, en aquellas personas que tienen y que están luchando y batallando para salir de un préstamo, para salir de un compromiso, Señor. Tuyo es el oro, tuyo es la plata, dice la palabra. Todas las cosas te pertenecen y tú dices que tú la darás a quien quieres, Señor. Y que ese querer sea hacia nosotros, Señor. Con el justo compromiso, Señor, de que no volveremos a sacar nada a crédito. De que no volveremos, Señor, a sacar nada prestado, sino que su fe y nuestra fe, Señor, quedará allí expuesta para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos seguir caminando, Señor, en medio de las deudas, en medio de los compromisos que llegan a nuestras casas, Señor.
las personas a cobrar y muchas veces con violencia y agresividad, Señor. Ayúdanos, Señor, que estas cosas que hemos vivido por causa de las obligaciones bancarias, obligaciones con otras personas, sean suficientes para no volverlo a hacer, Señor. Pero de todas maneras, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos aproximamos a terminar este mes, Señor, pero que terminemos con un canto de victoria, con un canto de gozo, con un canto de regocijo, porque Jehová nos ha acompañado, porque Jehová ha sido solícito, porque Jehová nos ha bendecido desde el fondo de su alma y con brazo extendido y manos llenas para cada uno de nosotros. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, maravilloso Señor. Oro también, Señor, intercedo, Señor, por aquellas personas que les adeudan dinero, Señor. Padre eterno, provéale a aquellos deudores, Señor, para que se pongan al día con muchos de nuestros amables oyentes que les adeudan un dinero, Señor. Provéales a ellos, Señor, pero también colóqueles el sentir de cancelarles a estas personas que están esperando ese dinero para ellos también cumplir con esos compromisos, Señor. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, maravilloso Dios y soberano Cristo. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en su sola presencia, Señor. Gracias, Señor, por abrir sus oídos y a estar abiertos sus ojos sobre cada uno de nosotros y bendecirnos con toda bendición desde lo alto. Gracias, amado Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Retomemos entonces las cosas que venimos hablando. Después de esta oración, ¿por qué he hecho esta oración? Porque he tenido la oportunidad de visitar a algunas personas, algunos hermanos y me han declarado todas estas cosas. Por eso he tenido la oportunidad y le he pedido al Señor que me permitiera hacer esta oración para todos aquellos que están pasando por una dificultad, que están pasando por una adversidad y que de una u otra manera sabemos que hemos sido afectados o estamos pasando por circunstancias. Nosotros como pueblo del Señor, independiente de las crisis que hayan, seguramente nosotros pasaremos algunas cosas, pero si creemos en el Señor, Él nos sacará pronto, Él nos rescatará, Él traerá lo que cada uno de nosotros necesitamos, porque nunca se le olvide, hermano, que su proveedor, que su Padre, que nuestro Dios es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el que ha hecho grandes maravillas, el que con su palabra de poder creó los cielos y la tierra, el que con sus manos hizo al hombre y que le colocó de lo suyo, de la vida que había en él, la ha colocado sobre nosotros. Y por eso es importante que cada uno de nosotros nos encaminemos de acuerdo a lo que dice la palabra divina y preciosa del Señor. Por eso cada día nosotros debemos ser agradecidos y reconocer a ese Padre que nos ha amado desde el principio y que nunca ha escatimado esfuerzos ni ha escatimado nada por darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos para resolver nuestros problemas, para ayudarnos en los momentos de angustia, de crisis, en los momentos de desasosiego, en los momentos en que creemos que las cosas no van, creemos que las cosas se acabaron. Pero ahí es donde entra el poder, la majestad y la gloria de ese Dios fuerte y el poder del Altísimo, como dice la palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos encaminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que dice la palabra divina y preciosa de nuestro Dios. Por eso yo le invito, hermano, a que no pierda su fe, no pierda la esperanza y que siga adelante diariamente y que así como le he dicho en los programas anteriores, si en ese lugar en donde usted está no lo animan, usted es uno más del montón, busque un lugar en donde usted sea ese siervo o esa sierva que Dios quiere hacer obras con usted. Y por eso yo le animo para que busquemos ese lugar en donde nos enseñen a ser adoradores, en donde nos enseñen a buscar y a reconocer el poder y la grandeza de Dios sobre cada uno de nosotros, en donde desarrollen mi fe, en donde desarrollen mi esperanza, como dice la Escritura, que no haya necesidad de que tenga que vender mis bienes y entregar mi dinero para que obtengamos el favor y obtengamos las respuestas de Dios. La Biblia no habla nada de eso, hermano, y me da tristeza cuando voy a las casas y me comentan las cosas
Y yo digo, pero ¿por qué el pueblo de Dios admite? ¿Y saben por qué? Porque me he dado cuenta que es un pueblo que no conoce la palabra y que prima sobre ellos las necesidades, cualquiera que sea. Y por eso el diablo engaña. Y por eso aquellos avispados juegan con su fe y le quitan la oportunidad de que usted crezca y se desarrolle con el Señor. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, hermanos, vamos entonces a seguir hablando de algo que se está moviendo mucho dentro del pueblo de Dios, que se está moviendo mucho dentro del mundo, no solamente en el pueblo de Dios, sino en todas las naciones. Cualquiera que sea la fe, cualquiera que sea su credo, el mundo está bajo estos parámetros. Y aunque digamos somos cristianos, y aunque digamos le pertenecemos al Señor, tengo a Cristo en mi corazón, muchas de nuestras acciones dicen lo contrario y nos están colocando dentro de un parámetro que nos enseña la palabra. Hay rebeldía, hay rebelión, somos rebeldes a muchas cosas de las que el Señor ha dispuesto para que nosotros hagamos y mantengamos y obtengamos las bendiciones que Dios así ha descrito en su palabra para todo aquel que es obediente, que es sensato, aquel que es prudente, aquel que en sus actos glorifica y honra el nombre del Señor. En el devocional de este día tuve la oportunidad de estudiar una palabra. Estoy leyendo la Biblia según el orden alfabético y voy en la N, que es el libro de Números. Y a través de este libro he estudiado en este día de hoy una parte que nos da una enseñanza muy grande con respecto cuando un pueblo es rebelde, cuando hay rebelión, cuando un pueblo se rebela, cuando una nación se sale de los parámetros del Señor. Fíjese que ¿por qué muchas familias hoy en día están pasando por algunas dificultades? ¿Por qué el mundo está en caos? Tiembla la tierra, llueve, hace sol, hay incendios, hay inundaciones. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es la clave para todo este mover y es la rebelión, es la rebeldía, es el pueblo rebelde. Y yo quiero enseñarles lo que yo aprendí hoy a través de esta lectura, a través de este escudriñar de la palabra. Y para que nosotros, que aunque con voz en cuello y con mucha jactancia en algunos momentos, decimos somos cristianos, soy de Cristo, pero muchas veces nuestras acciones, muchas veces nuestra forma de hablar y nuestra manera de ser, estamos nosotros mismos negando verdaderamente que le pertenecemos al Señor. ¿Qué nos sucede cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros tenemos rebelión contra las cosas del Señor? Y es lo que aquí el Señor nos va a enseñar en la palabra. Y yo quiero invitarles, amable oyente, a que miremos Números capítulo 16, aunque es un capítulo bastante largo, y cómo Dios, cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo se levanta contra aquellos que han sido elegidos, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido consagrados, aquellos que han sido ungidos por el poder del Espíritu Santo para desarrollar una labor y para desarrollar una tarea, muchas veces no queremos desarrollar esa tarea y no queremos porque estamos codiciando lo que tienen otros, porque no somos conformes con lo que Dios ha puesto, sabiendo que Dios no se equivoca cuando Él delega, cuando Él declara, cuando Él decreta, cuando Él llama, lo unge, lo llena de su espíritu para que podamos desarrollar esa tarea en su nombre y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aquí todos nosotros tal vez conocemos esta lectura, pero hoy he aprendido tantas cosas a través de este tema que yo vengo hablándoles a ustedes, que es el corazón rebelde, que es la mente perversa, las imaginaciones perversas, las insensateces que a veces tenemos nosotros, porque a veces prima nuestra carne, prima nuestro ser carnal, y se nos olvida que el que mora en nosotros es la presencia del Espíritu Santo y que el Señor nos está preparando como moradas para ese Dios altísimo, para ese Dios omnipotente. Vamos a mirar entonces
lo que dice la palabra. Es un tema muy bonito y va a ser extenso. De pronto vamos a tener varios programas para poder hablar bien sobre esto y que cada uno de nosotros nos identifiquemos cuál es nuestra condición delante de Dios. Recuerde lo que yo les enseñé en el programa anterior. Rebelde con B larga significa desobediente y significa infiel. Rebelar significa salirse y botar todas las cosas que Dios nos ha dado. Y rebelión implica o nos indica o tiene un significado que es cuando nosotros violamos la palabra de Dios, cuando violamos un mandamiento que Dios nos ha dado para poner por obra. Recuerde que también hay otra palabra que es revelar con B pequeña y es cuando Dios nos descubre sus secretos. Es cuando Dios hace pública cosas ocultas, como dice la palabra. Y la palabra revelar significa que Dios ha escogido a alguien y que ese alguien, conforme a su caminar, su transparencia, de acuerdo a lo que sus deseos o las cosas que hace esta persona son agradables al Señor, Dios revela, Dios le muestra, Dios le corre el velo. ¿Para qué? Para que usted conozca las intimidades y los secretos que tiene la palabra de Dios. El mismo Jesús le dijo al pueblo, y hay una parte en la escritura donde dice que el Señor vendría a hablarle a aquellos en un lenguaje que para ellos no era entendible, y que por eso Jesús vino y habló por parábolas, para que no entendieran, para que no comprendieran, y para que si entendían y comprendían se arrepintieran cuando para ellos no venía la bendición de parte de Dios. Por eso el Señor es muy claro. El Señor, a quienes caminamos con Él y siempre estamos en esa sintonía con el Señor, Él nos revela sus secretos. Él nos corre el velo. Él nos permite, nos hace una revelación, nos enseña con respecto a lo que Él piensa y lo que es fiel y verdadero. No como muchos que viven tomando la palabra y como no tienen la revelación o no son personas santas, como dice la palabra, porque eso lo dice la Escritura. En Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y que Él solamente se las revela a sus santos. Por eso cuando la gente dice cosas incoherentes que se salen de los parámetros del Señor, son personas que no tienen la revelación de Dios, son personas que no tienen santidad para con Dios y que lo único que prima y reina en su corazón es la avaricia, la codicia y el deseo de tener bienes, y que el único espíritu que está en esos corazones es cuando el Señor Jesús le habló a sus discípulos y les enseñó. No se le puede servir a dos señores, hermano. O usted le sirve a Dios o usted le sirve a Mamón. Y el espíritu Mamón es que domina las riquezas. Es aquel que despierta la avaricia y la codicia. ¿En cuál de los dos está siendo usted gobernado? ¿Usted de los que se afana por tener? ¿Usted de los que cuando piden algo en la iglesia usted no lo da simplemente porque usted dice eso no es de Dios? Porque claro, como a usted le van a tocar su bolsillo, entonces usted simplemente le coloca un parámetro, eso no es de Dios. Hay cosas que son del Señor, hay cosas que la palabra así lo determina, pero como no conocemos la Escritura, por eso vagamente decimos esto simplemente porque no queremos colaborar, porque no queremos hacer nada por apoyar nuestra obra o la obra del Señor. Entonces vamos a mirar lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Voy a tomar el versículo de Números, capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y se reveló, o sea, con B larga, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán, Abiram, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Aquí nos está hablando la palabra de Dios que hay dos familias, dos tribus que se levantan contra los designios de Dios, contra las disposiciones que Dios había declarado. Recuerde que cuando el Señor escogió a Israel y los sacó de Egipto, luego empezó y los colocó de acuerdo las cabezas
de las familias de Jacob. Y cada uno de los hijos de Jacob vino a ser y es uno de las tribus que forma el pueblo de Israel. Dentro de todos ellos tenemos Judá, tenemos Rubén, tenemos Adán, Neftalí, Zabulón, tenemos a Aser, tenemos a Manasés, a Efraín, que son los hijos de José, entre otros. Pero aquí hay algo que la Biblia nos enseña. Dios nunca oculta el pecado de nadie. Y todo lo que está escrito aquí, nos dice el apóstol Pablo, es para ejemplo de nosotros y que nosotros no cometamos estos errores. ¿Por qué? Para que tengamos un ejemplo a seguir y que para que nosotros no tengamos las consecuencias que ellos vivieron por causa de su desobediencia, por causa de la infidelidad y por causa de pasar por encima de los preceptos y los mandamientos de la ley de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de disposiciones. A cada uno de los pueblos, a cada una de las tribus, había una función que cada uno tenía que realizar. A cada uno de ellos les entregó unas funciones específicas. Cuando usted tiene la oportunidad de leer Génesis, en donde Jacob declara sobre cada una de estas tribus el porvenir de cada uno de ellos. Luego Moisés vuelve y lo declara, vuelve y reitera algunas cosas sobre la vida de cada una de estas cabezas de familia para su porvenir, para el futuro, que era el pueblo que iba a poblar la tierra, en el cual Dios se iba a manifestar de una manera sobrenatural y de una manera grande, como lo ha sido el Señor a través de los hechos, a través de todas y cada una de las cosas, maravillas que hizo el Señor delante de los ojos de este pueblo. ¿Cuáles son las personas que están allí? ¿Cuáles son las tribus que se levantaron contra los designios de Dios? Y les digo, Dios le dio a las 12 tribus una tierra y le dijo, desde el mar Mediterráneo hasta cierto lugar, Dios le entregó esa tierra para el pueblo de Israel. De norte a sur le entregó unas tierras, unos valles, unas fuentes de agua, le entregó una cantidad de cosas para que el pueblo pudiese cumplir con la función que Dios había determinado y era llenar la tierra de estas naciones, porque Dios se lo había prometido a Abraham, Dios se lo dijo también a Jacob y Dios también lo cumplió a través y lo ha venido cumpliendo como lo enseña la palabra. Está Coré, uno de los hijos de Leví, está hijo de Coat. Fíjese que los coatitas es uno de los hijos de Leví, dice la palabra del Señor. Y dice que estos coatitas, Dios le había entregado unas funciones a ellos. Dios le había entregado a ellos las funciones de cuidar una serie de cosas del tabernáculo. Cuando uno empieza a estudiar el tabernáculo, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, empieza a entender que Dios a cada uno le entregó unas funciones específicas y que dice el Señor y que nadie podía hacer nada diferente de lo que Dios le había delegado porque podía morir. Hoy en día Dios ha llamado personas para que cumplan diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Dios ha llamado personas para que hagan funciones, por ejemplo, evangelistas, pastores, ha llamado maestros, ha llamado profetas, para que cumplan una función dentro del cuerpo de Cristo y también ayuden a edificar la iglesia, como dice Pablo en la palabra de Dios. Pero aquí se levantó la tribu de Leví, dentro de Leví se levantó uno de los hijos que es Coat y dice que 2 de estos hijos se levantaron y 2 de los hijos de Rubén se levantaron contra los designios de Dios a través o para quien Dios lo había llamado como sumo sacerdote. La rebelión, el enojo, la indisposición que tenía Leví, especialmente la tribu de Coat o el hijo de Leví llamado Coat, dentro de los hijos que él tuvo, él no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque él quería, para mí lo que yo veo es que él quería el sacerdocio. Ellos querían ejercer funciones de sacerdocio y ellos se les había dado
una función dentro del tabernáculo. Entonces, mire lo que dice Números capítulo 4, para decirles a ustedes cuál era la función de los coatitas y que Dios había sido específico y había sido muy claro con respecto a las actividades de cada uno de los hijos de Leví. Recuerde que Leví, dice el Señor en su palabra, que a ellos no se les entregó una tierra, a ellos no se les dieron posesiones, a ellos no se les dieron heredades, porque la heredad de ellos es el sacerdocio, porque la heredad de ellos, la función de ellos era servirle a Dios y servirle al pueblo para que el pueblo viviera bajo las bendiciones y en una relación con Dios a través de las obras de estos coatitas o de esta tribu de Leví que Dios así lo había delegado. Dice así la palabra del Señor, dice Números 4:4. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. El versículo número 5 dice, cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación y con él cubrirán el arca del testimonio y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul puro. Luego colocarán sus varas. Sobre la mesa del pan de la presencia tenderán también un paño azul, cucharas, tazones, sacrificios. Toda esta era la función que ellos tenían. El cuidado de las cosas era que ellos se les había delegado. Se les había entregado esta función a los coatitas. O sea, ellos eran los que cargaban estas cosas, los que cubrían estas cosas, para que el pueblo no pudiese ver estos elementos que eran sagrados para el Señor, para que el pueblo no se acercara y no los tocara, porque morirían, porque recuerde lo que siempre les he enseñado, y es que en la antigüedad las cosas eran las sagradas, no eran las personas, eran los animales los que daban la vida por las personas que habían faltado, pero en estos tiempos fue Jesús quien dio la vida por las personas. Ya no son las cosas las que hay que ungirlas, no son las cosas, son las personas las que tienen que ser ungidas con aceite del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es la ley la que nos domina, no son los rituales, no son las ordenanzas expresadas en los mandamientos expresados en ordenanzas, como nos dice Efesios. Por eso es importante que cada uno de nosotros miremos qué es lo que nos mandan a hacer. Ay, yo quiero que vaya a mi casa y me unja el perro. Ay, yo quiero a mi casa y me unja la casa. No, hermano, eso no es de Dios. Eso va contra la palabra, eso es de la ley. Eso no es lo que el Señor nos ha mandado. Usted ungirá su casa, su carro, con su forma de caminar. Y si usted tiene la presencia del Señor, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, allí estará la presencia del Señor. Es usted, porque nosotros, dice la palabra, somos luz, y dice la Escritura que el Espíritu y la unción está en nosotros. El Espíritu de Cristo es el que mora en cada uno de nosotros. Y que ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros, que nos levantará en el día postrero, como dice la palabra. Pero los coatitas no estaban contentos con la función que Dios les había dado. Ellos querían una función más alta, ellos querían un privilegio mayor, y era ser sacerdote. O sea, no llevar las cosas, no ser cargadores, no ser cuidadores de las cosas sagradas. Ellos querían ser el sacerdote, ejercer el sacerdocio. Ellos no querían, no estaban acordes, no estaban felices. ¿Por qué? Porque Dios había asignado que toda la tribu de Leví le servirían a Aarón porque él era el sumo sacerdote. Era la máxima autoridad en el plano espiritual entre el pueblo y Dios, era el sumo sacerdote. Así como Jesús es la máxima autoridad entre Dios y la iglesia, es Cristo Jesús. Y solamente a través de ellos era como el Señor hablaba, era como el Señor recibía los sacrificios, los holocaustos, las expiaciones, las libaciones, las oblaciones. En el pueblo antiguo era solamente a través del sacerdote.
Ellos ministraban delante de Dios. Ellos eran los que hacían esto para que el pueblo de Dios tuviesen una relación y Dios guardara su vida y bendijera todas las obras y los guardara en el camino en que iban. Eso mismo es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús es el que nos dio su vida por nosotros. Él es el que nos protege. Él es el que batalla todos los días en nuestra vida y en nuestra fe. Él es el que está como intercesor, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, pidiéndole al Padre que su ira no venga sobre nosotros cuando nos hemos equivocado, cuando de pronto hemos hecho cosas que no agradan el nombre del Señor. Por eso yo le digo, hermano, estos personajes, estas dos tribus, estos hijos de los hijos, porque aquí hablan del padre, hablan de la tribu, hablan del abuelo, y están diciendo, es hijo de fulano, es hijo de sutano, es hijo de la tribu de Leví y de la tribu de Rubén. Fíjense que hay dos tribus, la tribu sacerdotal se unió con uno del pueblo, y Dios había dicho que eso no se podía hacer, porque una cosa es la parte ministerial y otra muy diferente cuando el pueblo es pueblo. Y no todos están llamados a ejercer ministerios sacerdotales. No todo el mundo es pastor, no todo el mundo es profeta, no todo el mundo es maestro, pero todos somos evangelistas y todos somos apóstoles, porque los apóstoles son los que llevan las buenas nuevas. Los apóstoles son los que no permiten que en la iglesia del Señor llegue el falso evangelio, que llegue la oveja vestida de lobo a derribar y a comerse lo que era y le pertenecía al Señor. Entonces fíjese que aquí hay tres personajes que se unieron para venir en contra del líder mayor en la parte civil, como era Moisés, y el líder mayor, el sumo sacerdote en la parte espiritual, como era Aarón. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que siempre se presentará la rebelión, se presentará la indisposición, se vendrán contra las autoridades aquellos inconformes, aquellos que quieren más allá de lo que Dios les ha permitido tener, aquellos que quieren hacerse los más grandes y no importa pisoteando a quién y llevando y pasando por encima de quien sea. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Y recuerde, huya de ese lugar en donde a usted no le enseñan la palabra. Que Dios le bendiga hoy grande y ricamente en su presencia. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.